Proverbios capítulo 3, hermanos. Proverbios capítulo 3. Tenemos más de un mes, ¿verdad? Llevando el tema, ¿puedes confiar en Dios? Puedes confiar en Dios, y hemos aprendido entonces, hermanos, que Dios quiere, ¿verdad?, que le conozcamos, que Dios quiere hacer muchas cosas en nuestra vida, a fin, hermanos, de llevarnos en su camino y mostrarnos cosas maravillosas. Dice la Biblia, cosas que tú no conoces, cosas que no has visto, yo te las quiero mostrar, ¿verdad? Entonces, es una pregunta, ¿puedes confiar en Dios? El día de hoy, hermanos, quiero tocar el tema en los problemas económicos. ¿Puedes confiar en Dios? En los problemas económicos, ¿puedes confiar en Dios? Mire, Proverbios capítulo 3, versículo 5. Versículo 5 al versículo número 10. Dice la Biblia, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Hay quienes cerrarán su corazón, hermanos, simplemente al leer este texto, porque muchos dirán, ¿verdad? El pastor va a hablar del diezmo, va a hablar de las ofrendas. Y créanme, hermanos, este mensaje no es para hablar del diezmo, no es para hablar de las ofrendas. Es para hablar, hermanos, de dónde surgen nuestros problemas financieros, nuestros problemas económicos. Y es que, hermanos, hay gente que dice que ama a Dios, pero la manera en que gasta su dinero dice lo contrario. Hay gente que dice que ama a Dios, pero la manera en que gasta los recursos que Dios le da dice lo contrario. Dice que no ama a Dios, dice que no honra a Dios, dice, hermanos, que no tiene nada que ver con Dios. Algunas personas, hermanos, son extraordinariamente egoístas, mientras que otras son, hermanos, excepcionalmente generosas. Asimismo, hermanos, algunas personas pobres son generosas y están contentos, mientras que otros pueden ser codiciosos y envidiosos. Mire Proverbios 30. Proverbios 30. Versículo 5. Proverbios 30, versículo 5 al versículo 9. Dice, toda palabra de Dios es que, hermanos, limpia. Él es escudo, ¿a quién? A los que en Él esperan. ¿Recuerda lo que dice Proverbios 3:5? Fíate de Jehová de todo, ¿qué? Tu corazón. ¿Qué es fiarse de Jehová de todo su corazón? ¿Es esperar en quién? En Dios. Luego dice el 6, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Son palabras de Lemuel. Luego dice, 2 cosas te he demandado, le dice a Dios. No me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Es lo primero que le pide. Es lo segundo que le pide, y dice, y no me lo niegues, Señor. Dice, no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue, y diga,
¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de Dios. Los pobres, hermanos, pueden verse tentados a pecar para poder satisfacer sus necesidades. Dice, Señor, no me des poco, no sea que yo teniendo poco, yo blasfeme tu nombre robando. No vaya a ser que yo hurte, ¿verdad? Y blasfeme tu nombre, que peque contra ti. Pero también nos muestra, hermanos, que los ricos pueden verse tentados a confiar en sus riquezas y no en Dios. Dice, no me des mucho porque puede que esté saciado, ¿verdad? Y piense que es por mí, que es por mi trabajo, que es por mi esfuerzo, que es por mi sabiduría, que es por todo lo que yo pueda hacer y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? Los ricos pueden verse, hermanos, también tentados a pecar. El propósito, hermanos, de aprender a usar bien el dinero es para poder honrar a Dios. Cuando usted y yo aprendemos a honrar a Dios, hermanos, Él podrá bendecirnos más. Cuando usted y yo aprendemos a honrar a Dios con lo que Él nos da, Dios podrá darnos más de tal manera que seamos un canal de bendición hacia los demás. ¿Sabe, hermanos? Hay un llamado de Dios a confiar en Él. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Dice el texto, dice, Él es escudo a los que en Él esperan. Este llamado a confiar, hermanos, es particularmente relevante cuando se trata de nuestras finanzas. Nuestras finanzas pueden ser, hermanos, una fuente de gran preocupación y estrés muchas veces. No sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, hermanos. A veces llega el día 10, ¿verdad? El día 15 tengo que pagar mi renta y no tengo ni un 5 en mi bolsa. Y luego empieza a haber preocupación. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar mi renta? Empieza a haber preocupación, luego pasa el día 11 y veo que no hay nada y empieza el estrés y empiezo a morderme las uñas y ya no tengo uñas. Pero el llamado de Dios, hermanos, es a poder confiar en Él, en su provisión. Dice la Biblia que los que esperan en Él, hermanos, nada les falta. Ahora, hay una verdad que quiero que nos grabemos, hermanos. O pregúntese, hágase esa pregunta. ¿El Dios al que usted conoce es un Dios confiable? ¿El Dios al que conoce, hermanos, es un Dios confiable? Amén. Dios es un Dios confiable. En el Antiguo Testamento, hermanos, acabamos de leer un pasaje donde Dios, hermanos, proveyó de maná. Donde Dios proveyó de codornices para los israelitas en el desierto, donde les demostró su capacidad para satisfacer sus necesidades diarias de manera milagrosa. Si ustedes leen todo el resto del libro, hermanos, dice que Él hizo traer un viento, ¿verdad? Y con ese viento dice que trajo codornices, y dice que el desierto se llenó, hermanos, de codornices. De tal manera que dice que aquellos avariciosos, ¿verdad?, no juntaban para el día. Dice, juntaban un montón, 2 montones, 10 montones, 20 montones. Y dice que Dios se enojó, hermanos. ¿Por qué? Por su avaricia. Dios se molestó por la avaricia de aquellos hombres. Dios quiere que aprendamos, hermanos, que Él es un Dios confiable. Un Dios en el que podemos confiar en el día al día. En el Nuevo Testamento, hermanos, usted recuerda ahí en Mateo 14, la alimentación de los 5,000. ¿Con cuántos peces, con cuántos panes Jesús alimentó a 5,000 hombres? 5 panes y 2 peces, 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños.
Los que saben, ¿verdad? Los eruditos dicen que eran aproximadamente 20,000. Con 5 panes y 2 peces. Entonces, ¿nuestro Dios es confiable, hermanos? Nuestro Dios es confiable. La Biblia nos muestra, hermanos, una mejor forma entonces de manejar nuestras finanzas. Y es que hay promesas. Mire Filipenses capítulo 4. Versículo, hermanos, 19. Miren la promesa del Señor. La promesa del Señor. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pregunto, ¿Dios es pobre, hermanos? Dios es rico, ¿verdad que sí? Ahora, ¿Dios hace promesas y Dios no cumple sus promesas? No, ¿verdad que no? Dios es fiel, ¿verdad que sí? Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tenemos un Dios que es confiable, hermanos. Ahora, siempre surge la impotencia, hermanos, de la preocupación. Mire Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Versículo 27. Voy a leer desde el 25, dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Lea el 27 conmigo. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? El antídoto, hermanos, según Jesús contra la preocupación, es buscar el reino de Dios y su justicia por encima de todo. Cuando usted y yo priorizamos nuestra relación con Dios y alineamos nuestra vida, hermanos, con sus propósitos, podemos confiar en que Él proveerá para nuestras necesidades y que Él, hermanos, guiará nuestros pasos. Mire el versículo 33 que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Los problemas financieros, hermanos, muchas veces pueden hacernos sentir que nos están quitando algo de vida. Cuando estamos mal económicamente, hermanos, podemos afanarnos y preocuparnos y sentir una gran impotencia, ¿verdad? Por no poder salir, porque nos falta y podemos pensar que nos están quitando la vida. De hecho, hermanos, yo no soy casado. Iba a decir gracias a Dios, no, pues me quiero casar, ¿verdad? Sí me quiero casar. Yo no soy casado, hermanos, pero ¿sabe la mayor parte de los problemas matrimoniales por qué vienen? A ver, hermanos, ayúdenme, hermanos casados. La mayor parte de los problemas en matrimonio, ¿por qué vienen? Por la economía, ¿verdad? Cuando no hay algo en el hogar, cuando falta algo en el hogar, ¿verdad? Empieza como una plática, se empieza a elevar la voz, empieza a haber gritos y empiezan los conflictos. ¿Sí o no, hermanos? Y cuando hay conflictos matrimoniales por causa de la economía, ¿cómo se sienten, hermanos? Sienten que les están quitando algo, ¿verdad? ¿Por qué digo esto, hermanos? Mire, ¿cuántas horas trabajamos al día? 8 horas. Ahora, ¿esas 8 horas es vida o no? ¿Verdad que sí? Y luego trabajamos 8 horas y por 8 horas nos pagan 300, 400 pesos. Por 8 horas de mi vida que valen 400 pesos.
Y luego llego donde debo de dar el abono y no debo pagar 400, sino lo que debo son 600. ¿Qué me están quitando? Vida y media, ¿verdad? Me están quitando vida. Con los problemas económicos, hermanos, sentimos que nos están quitando algo y lo que nos están quitando es vida. Ahora, hermanos, según Lemuel, esos problemas, sea cual sea, problemas económicos, problemas financieros, dice, pueden llevarnos a pecar, hermanos, en contra de Dios. Pueden llevarnos a mentir. Pueden llevarnos a robar. Pueden llevarnos a ofender a Dios, hermanos, a manchar nuestro testimonio delante de Dios. ¿Por qué? Por la impotencia de la preocupación. Ahora, hermanos, le decía, este tema no es para hablar del diezmo, no es para hablar de ofrendas. Este tema es para poder confiar, hermanos, en aquel Dios en el cual creemos, porque tenemos un Dios confiable. Sin embargo, lo primero que quiero que veamos es que hay obstáculos, hermanos, para confiar en Dios en nuestras finanzas o nuestros problemas financieros. Ahora, mire, por naturaleza propia, por naturaleza humana, hermanos, vamos a enfrentar esos obstáculos. ¿Cuáles son esos obstáculos para poder confiar en Dios en medio de mis problemas financieros? Mire Lucas 12. Lucas, capítulo 12. Versículo 19, hermanos. Lucas 12, 19. Mire lo que este hombre rico dice. Y diré a mi alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. ¿Sí? ¿Cuál es el primer obstáculo, hermanos, para poder confiar en Dios? Autosuficiencia propia. Sentirse autosuficiente. Mire, hermanos, la verdad es que cuando lo tienes todo, es que muchas veces pensamos que no necesitamos de Dios. Tengo buen trabajo, me pagan bien, tengo dinerito ahorrado para mis necesidades, por si se ofrece algo, ¿verdad? No me falta nada, lo tengo todo. Podemos llegar a pensar, hermanos, que no necesitamos de Dios. Es lo que este hombre dice, ¿verdad? Dice que en ese año le fue muy bien. Había muchos frutos. Dice, ¿qué voy a hacer? Ya sé, voy a derribar mis graneros, voy a construir unos más grandes, voy a meter todos mis frutos. Y luego dice que le dice a su alma, muchos bienes tienes para muchos días. Come, bebe y regocíjate. Sin embargo, el Señor le dice, necio. Hoy, esta noche, vienen por ti. Vienen a pedir tu alma. Todo eso que has juntado, ¿de quién será? No lo vas a disfrutar. Lo va a disfrutar otro. No seas necio. Hermanos, la Biblia nos dice que usted y yo debemos estar agradecidos con Dios por todo. Por todo. Esta parábola del rico insensato, hermanos, nos muestra que ante todo, hermanos, cuando no hay, debemos involucrar a Dios, hermanos, en todo. Dios debe de estar involucrado en nuestras finanzas. Cuando Dios está involucrado, hermanos, en nuestras finanzas, Dios nos va a ayudar, hermanos, para que todo esté
bien equilibrado. Entonces siempre vamos a enfrentar la suficiencia propia. El segundo obstáculo, hermanos, mire 1 Timoteo. 1 Timoteo. No vamos a acabar el tema, hermanos, vamos a ver si acaso 2 puntos, porque está un poquito largo, ¿verdad? Pero espero que pueda ayudarnos lo que vamos a ver hoy. 1 Timoteo 6, versículo 17. ¿Cuál es el segundo obstáculo, hermanos, que podemos enfrentar para confiar en Dios o en nuestros problemas financieros? El temor y una mentalidad de escasez. Mire versículo 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia, para que las... ¿En qué estaban poniendo sus esperanzas estos ricos, hermanos? En sus riquezas, en el dinero, ¿sí? Y luego dice, mándales que no sean así, que pongan sus esperanzas en el Dios vivo, el cual da todas las cosas con escasez, dice. ¿Cómo? En abundancia. ¿Y para qué nos da todas las cosas en abundancia según el texto? Para que las disfrutemos. ¿Sabe, hermanos, que hay personas que no saben disfrutar lo que Dios les da? Dios les da a las personas, les da en abundancia, dice, para que lo disfruten. Pero tienen una mentalidad de temor, tienen una mentalidad de escasez y dicen, voy a guardar esto porque quizás me falte mañana. Quizás mañana. Ahora, hermano, ahorrar es bíblico. ¿Sí sabía usted eso? Que ahorrar es bíblico. Debemos ahorrar, hermanos. Pero debemos aprender también a disfrutar lo que Dios nos da. El libro de Eclesiastés, hermanos, dice que hay gente que Dios les da facultad de ahorrar, de guardar. Dice, pero como Dios no se complace con ellos porque lo están haciendo con una mentalidad de escasez, una mentalidad de temor por el día de mañana, por no confiar en Dios. Dice, Dios no les da la facultad de disfrutarlo. Dice, y lo que han guardado, lo guardan para otros, para que otros lo disfruten. Cuidado, hermanos. Cuando vemos el mundo a través del lente de carencia, de limitación, puede resultar difícil confiar en la abundante provisión y cuidado de Dios. Mire el libro de Números, ahí donde tuvimos la lectura, hermanos. Versículo 31. Versículo 31. ¿Están ahí? Mire, versículo 31 dice, y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento un día de camino a un lado y un día de camino al otro alrededor del campamento y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantando todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones y las tendieron para sí a lo largo de alrededor del campamento. Mira el 33, aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy ¿qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? ¿Cuántas codornices cree que necesitaba a comer por persona, hermanos? Pero dice que ellos se amontonaban. Dice, el que menos se amontonó fueron 10 montones. ¿Qué cree que estaban pensando? Quizás esas codornices se van a ir volando y para el día de mañana no voy a tener. ¿Qué? Estaban desconfiando de la provisión y el cuidado de Dios.
Y cuando desconfiamos del cuidado, de la provisión de Dios, hermanos, ¿sabe? La ira de Dios se enciende. La ira de Dios se enciende, hermanos. El temor y la mentalidad de escasez pueden llevarnos a tomar decisiones financieras basadas en la ansiedad, en lugar de tomar decisiones basadas en la fe. La ansiedad es pensar en el futuro. Ahora, como les decía, no está mal, hermanos, no está mal el ahorrar es bíblico. Pero muchas veces queremos amontonar y amontonar y amontonar y amontonar cuando no sabemos si vamos a vivir el día de mañana. Dios quiere que aprendamos a confiar en Él. Podemos acumular, hermanos, nuestros recursos, evitar la generosidad o buscar la riqueza como medio de seguridad y de control. Estos empezaron a amontonar las codornices. Quizás mañana Dios ya no nos dé. Hermanos, debemos de rechazar una mentalidad de escasez y adoptar un espíritu de satisfacción, un espíritu de gratitud por la provisión de Dios. Mire 1 Timoteo 6. 1 Timoteo 6. Versículo 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, para que las... Señor, gracias por lo que tú me das. ¿Sabe? Esto mismo es lo que el Señor Jesús dijo en aquella ocasión cuando le dijeron, Señor, enséñanos a orar así como Juan enseñó a sus discípulos. ¿Y se acuerdan qué les enseñó? Cuando oréis, ustedes dirán así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Luego, ¿qué sigue, hermanos? Venga a nosotros tu reino. El pan nuestro, les estaba diciendo, ¿sabe por qué no oramos así, hermanos? ¿Quién no tiene refrigerador, hermanos? Usted abre el refrigerador y el refrigerador está vacío. ¿Verdad que no? Por lo regular usted abre el refrigerador y tiene la comida de una semana, por lo menos, ¿sí o no, hermanos? ¿Verdad que sí? Porque va al súper y ¿qué dice? Para esta semana, y llena el refrigerador de alimentos para toda la semana, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Entonces estamos confiando en qué, hermanos? En los recursos que tenemos. Y por eso no oramos como Jesús dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y actuamos más en la autosuficiencia que en la fe, hermanos. Que en la fe. Entonces, Dios quiere que aprendamos, hermanos, a confiar en Él. A tener gratitud siempre por lo que Él nos da. Ahora, ¿cuál es otro obstáculo? El materialismo y la avaricia. La avaricia significa desear cosas más de la que uno posee. El materialismo, por otro lado, hermanos, significa una necesidad excesiva de cosas materiales. Y finalmente, los celos son producto de estos dos elementos. La avaricia y el materialismo, hermanos, son problemas profundamente arraigados que han plagado a la humanidad durante siglos. Sin embargo, hermanos, la Biblia ofrece una amplia orientación sobre cómo abordar estas preocupaciones. 1 Timoteo 6:17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son... Mire, usted mete su dinero al banco y de repente
Vienen los aranceles de Donald Trump, ¿verdad? La economía, la globalización. De repente va al banco y resulta que lo que tenía ahorrado desapareció. ¿Se acuerdan de lo que pasó ya en el 94, hermanos? ¿Verdad? Los que tenían dinerito se quedaron como el chino, ¿verdad? Nomás milando. Las riquezas son inciertas. Sin embargo, hermanos, tenemos un Dios que es digno de ser confiado. Un Dios que tiene cuidado de nosotros. Un Dios que provee para nuestras necesidades, hermanos. Dice que las aves, ¿verdad? No hilan ni tejen. Dice, y comen, Dios las alimenta. Luego dice, ¿no valéis vosotros más que ellas? La avaricia, hermanos, y la deuda son dos maneras en que nos hacemos esclavos al dinero. Dice la Biblia, las riquezas son inciertas. Mire el consejo que les da Pablo en el versículo 18. Dice, no pongan sus riquezas, no pongan su esperanza en las riquezas, sino en el Dios vivo. Y en el versículo 18 dice, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras. Y luego, ¿qué dice? Dadivosos, generosos, atesorando, dice, para sí, buen fundamento para lo venir. Que echen mano de la vida. La Biblia dice, el que al pobre da, a Dios presta. Y si le prestas a Dios, hermano, ¿acaso Dios no te pagará? Cuando tú eres generoso, hermano, en tus ofrendas, ¿el Señor no te dará más? Mire, le decía, esto no es un tema para hablar, pero yo creo, hermanos, por lo que la Biblia enseña, nuestros principales problemas financieros es porque no somos generosos cuando damos a Dios. Porque estamos pensando, hermanos, en el mañana. Mañana tengo que dar un pago y creo que no voy a ajustar, entonces hoy no diezmo y no ofrendo. Y estamos pensando en el mañana en vez de pensar en el hoy. ¿Hoy es día de quién, hermanos? ¿Hoy es día de darle a quién? Ya mañana el Señor proveerá, hermanos. Pero tenemos una mentalidad de escasez, tenemos una mentalidad, hermanos, de temor por el día de mañana, cuando no sabemos qué será el día de mañana. Ahora, ¿cuál es otro obstáculo? Los problemas financieros. Todo problema financiero, hermanos, viene del pecado. Mire Mateo 6:37. Por favor, Michelle, ¿me puedes ayudar a poner los textos? Mateo 6:37. ¿Por qué vienen los problemas financieros? Quizás alguien pecó contra nosotros. Mateo 6:37. Mateo 6:37. No, bueno, se me hace que me equivoqué, pero dice que debemos poner nuestras cosas, dice, donde rateros no minan ni hurtan, donde el orino no corrompe, ¿verdad? Mire, quizás alguien te robó, quizás alguien pecó contra ti, hermano. Lucas 10:30, Lucas 10:30. Lucas 10:30. Dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron y hiriéndole se fueron. Quizás alguien pecó contra ti, alguien te robó, alguien te quitó algo que no tenías. Mire Deuteronomio 24:14, Deuteronomio 24:14 y 15. Deuteronomio 24:14 y 15. No oprimas al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. El siguiente versículo, el 15. En su día le dará su jornal y no se pondrá el sol sin dárselos, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. ¿Sí?
Hay patrones que pecan contra los jornaleros, hermanos. Que retienen su pago, ¿verdad? Y quizás tus problemas económicos vengan a causa de eso. Entonces, cuidado con eso, hermanos, también. Quizás alguien no te pagó. Quizás, hermano, tus problemas financieros vienen porque estás siendo deshonesto. Mira Proverbios 20, versículo 23. Proverbios 20, 23. ¿Qué dice, hermanos? Dios son a Jehová las pesas falsas y la balanza falsa no es buena. Quizás estás siendo deshonesto en algún área de tu vida, ¿verdad? Y Dios está obrando ahí en tus problemas. ¿Por qué? Porque le estás deshonrando y estás deshonrando a alguien más. Quizás tus problemas financieros vienen porque no fuiste fiel. Ahora van a decir, ya está hablando otra vez de... No. Fiel con lo que tienes. Porque muchas veces, hermanos, Dios nos da, como dice la Biblia, abundantemente. Pero muchas veces, hermanos, gastamos más de lo que tenemos. Y ya me gustó algo que vale tanto. ¿Y qué es lo que hago? Meto la tarjeta de crédito. Y no somos fieles con lo que tenemos, hermanos. Dios nos enseña a gastar lo que Él nos da. Nunca debemos gastar, hermanos, lo que no tenemos. Muchas veces nuestros problemas financieros vienen por falta de fidelidad a lo que Dios nos ha dado. Y cuando pasa eso, debemos asumir la responsabilidad total para salir de tu deuda. Quizás vienen problemas financieros, hermanos, porque deshonraste a Dios. Mire, Ageo, por favor, ahí Ageo, capítulo 1, versículo 5 al 7. ¿Está ahí? Dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho, dice, recogéis poco, coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. ¿Qué sigue diciendo? ¿Están ahí los tres? Subid al 8. A ver el 8. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Quizás, hermano, has deshonrado a Dios en alguna área. En este texto, hermanos, dice la Biblia, has hecho mucho para ti, has hecho mucho para tu casa y la casa de Dios está desierta. No quieres invertir nada, ¿verdad?, para la obra de Dios. No quieres meter la mano en la obra de Dios. Y quizás, hermano, tus problemas financieros vienen a causa de que deshonraste a Dios. Dios está tratando contigo y entonces necesitas pedir perdón y arreglar el problema. En sermones pasados les he hablado acerca de Judas. Lo triste de Judas, hermanos, que él quiso arreglar el problema, pero fue con la persona equivocada. Fue con los sacerdotes, ¿va que sí? Nosotros no nos hacemos responsables. Lo que hiciste. Él regresó, hermanos, el dinero. Pero fue con las personas. ¿Qué hubiese pasado si hubiera ido esa misma noche con Jesús, hermanos? ¿Jesús lo hubiera rechazado? Dice la Biblia, al que a mí viene, yo no le echo fuera. Lo triste es el que quiso arreglar sus problemas con las personas equivocadas. Cuando hemos deshonrado a Dios, cuando hemos sido infieles a Dios, debemos hacernos totalmente responsables de nuestros actos, pero ir con la persona indicada, hermanos. Primeramente, arreglar nuestros problemas con Dios. Señor, el primer ofendido eres tú. ¿Por qué? Porque he sido infiel con los bienes que tú me has dado. Y comenzar a arreglar el problema. Entonces hay obstáculos. Número 2, hermanos, y aquí nos vamos a ir pronto. Los problemas que creamos por no confiar en Dios. Mire 1 Timoteo 6, versículo 9.
Primera Timoteo 6, versículo 9. Hay problemas, hermanos, que creamos por no confiar en Dios en medio de nuestra situación financiera, nuestra situación económica. Se van a crear problemas. Mire versículo 9 y versículo 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Cuáles son esos problemas, hermanos, que creamos por no confiar en Dios? Primero, deuda. Deuda. Dice que caen en tentación y lazos. Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro que debemos orar, hermanos, por nuestras necesidades diarias. Mire, por favor, Éxodo 22. Éxodo 22. Versículo 14. 22:14. Pero si alguno hubiere tomado prestado bestia de su prójimo y fuere estropeada o muerta, estando ausente su dueño, deberá, ¿qué dice? Pagarla. ¿Sí? Salmo 37. Salmo 37. Versículo 21. Dice, el impío toma prestado, ¿y qué dice? Y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Entonces, ¿por qué vienen los problemas, hermano? ¿Cuáles son los problemas que vienen por no confiar en Dios? La deuda. La deuda, según 1 Timoteo capítulo 6, versículos 9 y 10, viene por la avaricia, por el temor y por los celos. ¿Por qué? Porque estamos viendo lo que los otros tienen y nosotros no tenemos. Y nos metemos en problemas financieros, hay deudas, hermanos. Y ¿sabe una cosa? La avaricia, el temor, los celos no conocen límites. Mire, bueno, usted ve en las redes sociales, una mujer celosa, un hombre celoso son capaces de ¿qué, hermanos? Hasta de matar, de quitar la vida, ¿sí o no? ¿A que sí? La avaricia igual, hermanos. La avaricia igual, una persona que es avariciosa es capaz de robar, es capaz de hacer fraude con tal de tener lo que tanto anhela. Y después ahí se están todos endeudados y no se haya cómo salir, hermanos, del problema. Problemas destructivos. Y esto lo hemos visto, hermanos, de toda la vida aquí en México, ¿verdad? Hombres que se casan, se empiezan su familia, ¿verdad? No tienen nada, empiezan de a poquito. ¿Y qué dicen a la esposa? ¿Sabes qué, viejita? ¿O sabes qué? Me voy a ir para el otro lado. Y estando al otro lado te voy a mandar, ¿verdad? Para hacer nuestra casita, que hagas nuestra casita bonita, que la muebles. Se van, hermanos, 2, 3 años por hacer algo material y terminan perdiendo a la esposa y terminan perdiendo a la familia. ¿Lo han visto o no lo han visto, hermanos? ¿Lo hemos visto aquí en México o no? ¿Verdad que sí? Lo hemos visto, hermanos. Mire, Proverbios 15. Proverbios 15, 27. Mira lo que dice el versículo 27 de Proverbios 15. Alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá. Mire el capítulo 28, Proverbios 28. Versículo
22. Dice, se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir. Mire el versículo 25. El altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová, ¿qué hace? Prosperará. Hay problemas destructivos, hermanos, a causa de desear, de codiciar, de querer tener más. Y gastamos y gastamos y gastamos lo que no tenemos. Según 1 Timoteo capítulo 6, versículos 9 y 10, otros problemas que podemos crear por no confiar en Dios es la idolatría. Miren nuevamente ahí, 1 Timoteo 6. Dice el 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extravieron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores, se extraviaron de la fe. La realidad es que siempre, hermanos, vamos a adorar a algo. Siempre vamos a adorar a algo y por lo general, hermanos, adoramos el dinero. Por lo general adoramos aquello que puede darnos algo. Y abandonamos la fe. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Mire Mateo 6:24, por favor. Si lo pones ahí en la pantalla. Mateo 6:24. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Qué es lo que adoras? ¿Qué es lo que adoras? Mire Colosenses 3:5. Colosenses 3:5. Dice la Biblia, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. ¿Qué es? Idolatría. Si estás en problemas económicos, hay una razón. Nunca vas a disfrutar de la vida si tú tienes un problema de corazón, hermano. La pregunta es, ¿puedes confiar en Dios en tus problemas económicos? Si ya tienes problemas económicos, ya los tienes. Ahora la pregunta es, hermano, Dios nos está haciendo un llamado a confiar en Él. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará tus veredas. Es un llamado de Dios a confiar en Él. Ahora, pregúntate, en mi vida, ¿Dios es digno de ser confiado? ¿Dios es confiable para mí? ¿Le puedo confiar mis problemas financieros? Hay una razón, hermano. Pero Dios quiere que confíes en Él. Dios quiere ayudarte, hermano, a enderezar tu vida. Sí, mira, no va a ser fácil. No va a ser fácil, hermano, porque el problema ahí está. Tal vez vas a durar tiempo, sí. Pero puedes estar seguro que si confías en Dios, Dios te va a llevar de la mano. Porque Dios es fiel, hermano. Dios es fiel. Amén. Oramos, Señor y Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. Rogamos, mi Dios, que tú seas con nosotros. La realidad, mi Dios, es que todos en algún momento te hemos fallado, Señor, en cuanto a nuestras finanzas.
Hemos puesto nuestra confianza, Señor, en tantas cosas y hemos dejado de lado, Señor, al Dios que es digno de ser confiado. Y nos hemos metido, Señor, en tantos problemas. Y hemos encontrado muchos obstáculos, Señor, para poder salir de esos problemas. Mi Dios, yo te ruego que tú obres en nuestras vidas, que nos des sabiduría, entendimiento, que nos ayude, Señor, a poner en práctica tu palabra. Y lo primero, Señor, es aprender a confiar en ti. Lo primero es aprender a orar por nuestras necesidades diarias, porque tenemos un Dios confiable, un Dios que cuida de nosotros, un Dios que provee nuestras necesidades. Mi Dios, obra en nuestros corazones, haznos entender, Señor, y haznos vivir a la manera que tú quieres conforme a tu voluntad. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.